Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este jueves 20 de julio. Hoy tenemos la tercera de 4 conferencias del taller de sanación interior desde el seno materno. Y antes de pasar con Gaby, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, sentimientos, corazón, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí le damos la bienvenida a Gaby. Gaby, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, dar gracias al Señor que nos permite reunirnos en esta tarde una vez más y vamos a pedirle que nos llene de su Espíritu Santo para que, iluminados por Él, podamos acceder a nuestra historia de una manera diferente. Hoy, Señor, ponemos nuestros corazones a tus pies para que vengas a reparar en nosotros todo aquello que está dañado por aquella historia que hemos recorrido la semana pasada en el río de la vida y que hoy queremos poner a tus pies y comenzar a hacer un proceso para sanar y para ser libres de todas aquellas ataduras que nos impiden caminar contentos por la vida. Te pedimos todo esto contando con la intercesión de María Santísima por Jesucristo nuestro Señor. Hoy vamos a ver este tema que es el perdón. Y el perdón lo vamos a partir con este texto de San Juan 4, del 6 al 14. Este dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Perdón, me perdí aquí. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, comienzo con este texto porque la semana pasada vimos nuestra vida reflejada en un río. Este río que ha corrido a través de los años con una historia particular en cada uno de nosotros. Y Jesús se acerca a nosotros en este día y me dice a mí, a ti, dame de beber. Jesús te habla. Jesús te pide agua porque Él está sediento. Entonces ahí está la fuente de agua. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Ese es el pozo de donde sacamos para dar de beber a Jesús y a los demás. ¿Qué hay en tu pozo? Dentro de nuestro corazón tenemos dos situaciones. Están todas las cosas negativas que representarían las heridas, y lo positivo en el pozo sería esta agua, esta vertiente que brota. En lo negativo está esta realidad golpeada y vulnerable que se expresa en las compulsiones y patrón negativo de conducta. Estas son las situaciones de heridas, de trauma, lo que vimos en la semana pasada, los toneles de materia tóxica, estas heridas, estas aguas duras por donde pasaron las aguas de mi historia, ¿sí? Con las que se fue contaminando esta agua pura que venía desde el corazón de Dios. Pero también hay cosas positivas, que se expresa en entusiasmo, en alegría, en patrones positivos de conducta. Aquí hay dos rostros en este corazón, ¿cierto? Lo positivo existe en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y eso es bueno, valioso y auténtico. Es un manantial. Yo recuerdo la semana pasada que vimos que nuestro capital, ¿cierto? Son estas heridas que están trabajadas. Hoy vamos a dar un paso para trabajar estas heridas, pero esto no se hace independientes de Dios, ha de ser con la gracia de Dios. Y cada una de estas historias y heridas que hay en nuestra vida son el tesoro, las perlas preciosas que van a servir para construir algo hermoso. Entonces, tu manantial es tu conciencia y el agua viva es la voz de tu ser, que te indica actuar bien. Estos dos rostros del corazón de la persona, está la parte vulnerable, que son estas heridas que nos juegan malas pasadas de repente, no queremos actuar de una manera y lo hacemos. Y los síntomas de la herida son reacciones desproporcionadas muchas veces. En cambio, la positividad se trasluce en unas reacciones armónicas con uno mismo y con los demás, con el entorno y con Dios. El síntoma de la positividad es vivir en un proceso de crecimiento, es decir, nosotros nunca terminamos de descubrirnos, de crecer y de avanzar. Cada día es una nueva oportunidad de dar un paso más en este camino. Nunca terminamos de sanar y de crecer. Mientras caminemos por esta tierra vamos a seguir creciendo y conociendo. Veamos, ¿cómo nos comportamos? Somos como aquella mosca que está en el estiércol, en lo más sucio, y lo lleva donde debe haber mayor limpieza, donde pica, defeca, escupe y pone la larva, o somos como esa abeja trabajadora que extrae lo mejor que hay en las flores y además produce la miel, que es un alimento nutritivo y de remedio. ¿Cómo me comporto? ¿Qué hay en mí?
Y bueno, ahí tiene que ver con la sanación de las heridas y las compulsiones. Jesús invita a sanarnos, invita al paralítico de la piscina de Bethesda y también al ciego de Jericó. Y en las dos veces, en estas dos situaciones, Jesús le pregunta a los pacientes, a los enfermos, ¿quieres ser sanado? ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, el Señor me dice a mí, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Y tengo que reconocer lo que quiero que Él redima. En San Marcos 7, 21, 23, dice Marcos que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Todo esto aparece en Marcos 7, del 21 al 23. Salen de nuestro corazón las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Y de pronto podemos decir y nos entrampamos. No, yo no soy envidiosa, yo en realidad tengo una envidia sana muchas veces. La envidia es envidia, hermano, es como la mentira. No hay mentiras blancas, ni negras, ni rojas, ni verdes. La mentira es mentira. Entonces muchas veces nos damos cuenta y estamos atrapados en estas cosas, en los malos pensamientos, pienso mal del otro, quizás adulterios, no con la pareja o con otra persona, pero somos adúlteros con el Señor, lo engañamos. Podemos ser también homicidas, porque ¿cuántas veces hemos matado con nuestra lengua? ¿Cuántas veces yo hablo mal de mi hermano y ello también lo mata en el corazón del otro? Qué importante. Hurtos. Yo no he robado nunca a nadie, pero le puedo robar el prestigio al otro. Sí, también soy ladrona. Nunca me conformo con lo que tengo. Las avaricias aparecen. Entonces, hay muchos de estos pecados que están allí como escondidos dentro de nuestro corazón y se esconden tras las heridas, tras la historia. Y nos enfermamos. Y toda enfermedad corporal es un intento de sanar una enfermedad espiritual. Y esto está probado científicamente. En Gálatas 5, 19, 21, San Pablo vuelve a reafirmar y confirmar esto. Lo voy a leer en Gálatas 5. Dice, pero si sois guiados, del 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. San Pablo refuerza lo que ya dice San Marcos en sus cartas. Por lo tanto, hemos de reflexionar. ¿Qué descubres en tu corazón en este momento? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay algo de esto? Al menos yo sí los tengo. Me da vergüenza reconocer, pero gracias Señor por esa vergüenza, porque hemos de sentir vergüenza y dolor de ofender a Dios, a un Dios tan bueno. El Señor nos promete a través del profeta Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, el Señor nos hace la promesa de cambiar este corazón. Y yo creo que más que cambiar, reparar.
Él quiere reparar aquello que está dañado en nosotros. Entonces, si nosotros bebemos, si yo bebo del corazón de Jesús, voy a beber de esta agua viva, que va a saltar esta fuente de agua que va a brotar para poder dar también a otros y que sacien su sed. ¿Cuánta sed tenemos de amor? ¿Cuánta sed de compañía? Que nos contengan, que nos abracen. ¿Cuánta sed hay en cada uno de nosotros? Pero el rechazo que recibo, que he recibido a través de la vida, me ha impedido confiar y mi corazón está encadenado. Algunos hemos sido rechazados desde el vientre materno porque nos desearon de otro sexo. Lo que sí yo quiero reforzar antes de continuar es que nosotros no vamos a emitir juicios con respecto ni a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, ni a nadie. Nosotros estamos para reconocer con la ayuda del Señor la propia historia porque Él nos quiere sanar, no para juzgar a otro, sino porque me quiere redimir. ¿Sí? Con esa mirada, con la mirada de Jesús vamos a mirar nuestra historia con misericordia, porque hay muchas cosas que están en nuestro consciente. Hay otras cosas en nuestra historia, en la vida, que están en el subconsciente. Pero también tenemos algo muy profundo que está en este inconsciente profundo, que incluso es desde el vientre materno. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que a mí me sirvió mucho en mi familia, en mi historia. Yo recuerdo que cuando me embaracé de uno de mis hijos, tengo un tío que comenta, otro niño más, otro más. Y yo dije, sí. Bueno, este bebé escuchó esto en la panza. Cuando este bebé nace, este tío se acercaba o escuchaba la voz de este tío y mi hijo, mi bebé, lloraba. Lloraba cada vez que sentía que este tío estaba cerca. Este tío lo adoró después, pero este niñito que sintió el rechazo en la panza, me decía después, ya más grande, ahora mis hijos son todos adultos, me decía, yo no sé por qué le tengo rabia a mi tío. Y es porque escuchó solamente ese comentario en el vientre materno. Miren qué profundidad a la que llegó el Señor allí. Y también me educó a mí para yo poder compartir esta riqueza con ustedes. Y todo para gloria de Dios, porque con la gracia de Dios, ese bebé fue sanando en su historia la relación con este tío. Entonces estamos llamados a perdonar. Y el Padre en su infinita misericordia nos muestra su amor al donar a su Hijo. Humanamente no nos hemos amado bien y nos hemos hecho daño. El perdonar nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Allí dice, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. Es decir, voy a aceptar que este acontecimiento ocurrió en mi vida, pero no me voy a quedar anclado ahí. Simplemente voy a aceptar esto, perdono y doy vuelta a la página. Porque ¿qué produce el perdón? Me trae paz interior. Restablece la comunicación y produce armonía entre las partes. No con mi agresor, sino más bien hay una armonía, más que con el otro, es conmigo mismo y con Dios.
¿sí? Y este perdón va a sanar mis heridas y me va a liberar de esa prisión que me ató al pasado. En Efesios 4:26 dice, aquí lo tengo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Enójense, pero no pequen. Está bien molestarse, pero no dejen que el sol se ponga estando aún enojado. No den cabida al diablo. El enojo, como nos abre una puerta, nos hiere, dejamos ahí abierto para que Satanás se pueda meter en nosotros. Y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, primero me pongo a los pies de Jesús. Me voy a poner a los pies de Jesús y voy a ubicarme en qué minuto yo rompí con el otro. Entonces, los niveles en que estamos para perdonar nos vamos a ubicar ahora. Hay 6 niveles, ¿sí? Estos 6 niveles van a indicar en dónde me puedo situar yo en mi hoy, en mi ahora, con respecto a mi historia de vida. Puede que sea un momento primero de la ofensa, ¿cierto? La ofensa, lo que primero me dijeron. Entonces, esto que me dicen, que me molesta, hace que se rompa un vínculo. Y de ser amigo, ya hay una distancia. Me siento no tan amigo con el otro, no tan compinche. Y a veces es tan sutil que el otro no sabe que me dañó. Y esto pasa mucho a nivel de pareja. En los matrimonios pasa. Me gustó mucho ese monito de la cama, que tiene un alambrado en el medio, ¿cierto? Muchas veces decimos cosas que le molestó al otro o nos han dicho algo, y la intención de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, no fue herirme. Simplemente dijo algo que yo lo sentí como propio. Y no es así. Entonces me daña, me asombra y también me da rabia. Y corto el vínculo con el otro. Entonces, ¿por qué? Porque no me sé comunicar. En Efesios 4:14 dice, me gusta mucho, este texto de Efesios 4:14, que dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, no sean como niños que van y vienen, ¿sí? A veces caemos en estos gritos y somos como niños fluctuantes, dice la palabra, o simplemente hacemos silencio y no nos queremos comunicar. A veces utilizamos mentiras para hacer que el otro me entienda o lo quiero poner de mi lado y uso mentiras. Y si no, maldigo, digo malas palabras. O simplemente empleo el sarcasmo, la queja. Entonces, o mi relación con el otro es superficial porque tengo miedo de herir, entonces no me comunico bien. Entonces, simplemente no me sé comunicar. A esto se llama la comunicación mundana, es decir, me comunico a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque mi corazón está herido. Y estas heridas se han ido acrecentando en el tiempo. Es decir, primero recibí las tierras duras, después un tonel de materia tóxica, después hubo una enfermedad. Bueno, cada uno conoce su propia historia y Dios te va a revelar lo que Él quiera redimir. El segundo paso de esta falta de perdón es que me aíslo. Busco la soledad, es decir, me molesté con el otro y prefiero poner distancia. Y si no tengo la posibilidad de distanciarme físicamente, me meto dentro de mi caparazón, de una jaula,
¿sí? Me encierro en mí mismo. A veces lo hago físicamente, me voy a mi pieza, me cierro, o simplemente si me enojo con el otro, hay personas que se van a la cama a dormir, se meten en la cama. Y la cama, hermanos míos, va a representar el útero. Es allí en ese lugar que estábamos seguros y que nadie nos hacía daño. Entonces, por eso, la persona herida desde el niño, desde ser bien chiquito, busca la cama y se mete en el fondo al útero de mamá. O nos cerramos dentro de una caparazón que nada ni nadie se puede meter allí, como estas tortuguitas que se esconden dentro. Tercer nivel, justifico mi enojo. Y para ello doy excusas, porque siempre voy a encontrar una disculpa para justificar cualquier conducta que tenga. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Cuando utilices una excusa, siempre encontrarás aliados. Alguien que te diga, te comprendo, a mí me pasó lo mismo. Pero si das una excusa, nada habrá cambiado en tu vida. Tu mediocridad seguirá ahí. No avanzarás a la solución, solo retrocederás. Ejemplo. Aquí hay ejemplos de excusas. Por la poca educación que tuve, no me ha ido tan mal. Lástima que mis padres no tuvieron suficiente visión. Culpamos al papá de lo que soy ahora. O si mis padres no se hubiesen divorciado, quizá me hubiera ido mejor. Mi problema es que mi esposo no me apoya. Bueno, y así hay otras cosas ahí y otras cosas que no están aquí que las voy a nombrar. Por ejemplo, un niño que no hace la tarea, los deberes escolares y no los lleva al colegio, da la excusa al profesor, es que se cortó la luz, es que se me echó a perder el computador, es que siempre culpamos al otro de lo que yo responsablemente tengo que asumir. En el trabajo ponemos la excusa de que mucho tráfico, que simplemente me dejó el bus. O sea, la culpa nunca es mía, siempre es de otro. Entonces, vamos viendo cómo estamos nosotros, en qué nivel estoy de las faltas de perdón en mi historia. Porque yo puedo guardar un rencor, un resentimiento desde bien pequeña, desde el haber no sido deseada del sexo que soy. Entonces justifico que ahora actúo de esta manera porque si mis papás me desearon de otro sexo, es normal que yo sea así. Entonces voy justificando conductas actuales. Bueno, entonces voy a utilizar máscaras. Las máscaras del enojo, máscaras de agresividad. Hay gente que anda como la vida enojada. Yo tenía una cara de enojada toda la vida. Y me miraban y me decían, ¿por qué estás enojada? Y no, yo no estaba enojada. Tenía la cara como de enojada, pero no estaba enojada. Y hay gente que tiene como carita de pena, como carita de tristeza. ¿Se han dado cuenta que hay personas que nacen como con carita de tristeza? Bueno, eso marca un poco cómo viene tu historia desde el vientre materno. Luego que justifico mi enojo, voy a buscar cómplices. Voy a buscar cómplices que van a reforzar mi actuar. Es decir, voy a buscar a alguien que me diga, yo te entiendo perfectamente bien. Y ese va a ser mi amigo, ¿va? Porque me está entendiendo. Entonces, como me entiende tanto, me va reforzando en eso que está mal en mí, en las faltas de perdón. No, yo que tú también haría lo mismo o haría esto otro. Entonces voy buscando estos cómplices que no me van a ayudar a salir, sino que me van a ahondar más
en esta negatividad que hay en mi vida. ¿Y qué nos dice San Mateo 5 del 28 al 48? Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Es decir, Él dice que todo lo que quisiéramos que hagan los demás por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo a los otros. Es como la regla de oro, ¿sí? Cuando me enojo con alguien y busco un compinche que me va a decir que efectivamente estoy en lo cierto, mi siguiente paso es rechazar. No quiero saber nada contigo. Entonces pongo distancia de rechazo. ¿Y cómo voy a manifestar mi rechazo a algo o a alguien en la historia de mi vida? Voy a ser una persona que se queja continuamente. Me quejo porque hace mucho calor, porque hay una fila muy larga para esperar, porque se cortó la luz, porque me duele la cabeza. Yo conozco gente que tú conversas con ellos y su vida es una queja constante. Es un reclamar por todo. Ahí hay un muchacho con los brazos cruzados que dice: todos son ineptos, corruptos, estafadores, no sirve, nada funciona. Andamos enojados por la vida. Cuando llego a este nivel de queja que van a ir reforzando esto que está mal en mí, ya veo que esta herida está profundamente sellada por alguna circunstancia. Entonces tengo que salir de este quejido constante. Entonces es como tomar conciencia cómo estoy para poder vencerme. Entonces, qué bueno es tomar conciencia cuando uno habla, verbaliza, dice, a ver, ¿cómo lo estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí voy a ver en qué nivel está mi corazón. Y si decidimos ser protagonistas en lugar de víctima, dejaríamos de perder el tiempo culpando a los demás y tendríamos energía para diseñar la vida que queremos vivir. Qué importante. ¿Qué es la murmuración o la queja según la definición literaria de la Real Academia de la Lengua? Es la conversación en perjuicio de un ausente. Murmuración es la conversación en perjuicio de un ausente, es decir, esto va a marcar dónde está mi raíz de amargura. En una oportunidad nos hicieron un trabajo en un retiro y había que hacer una lista. Nos pasaron una hoja y nos pidieron la dividiéramos en dos. Entonces teníamos que hacer una lista que dijera todos los atributos que encontrábamos en el papá y en la mamá. Todas las cosas negativas que veíamos en los dos y todo lo positivo. Y después de ese ejercicio, cuando escribimos, me di cuenta que yo tenía una tremenda lista de cosas negativas con respecto a mis dos papás. Y lo positivo era muy pequeñito. ¡Wow! Y descubrí que no había perdón dentro de mí. Cuando hice el trabajo de comenzar a perdonar, el mismo ejercicio lo hicimos un par de años después en otro retiro, y ya la lista de cosas negativas prácticamente había desaparecido y tenía solo cosas positivas. Entonces, ¿cómo nos va cambiando la visión desde el perdón? Porque las faltas de perdón hacen crecer en nosotros una raíz de amargura, que sería el anhelo afectivo. ¿Se acuerdan cuando terminamos el río de la vida? Pregunta al Señor, ¿cuál es la raíz de tu anhelo afectivo? Bueno, esa es la raíz de amargura que está dentro de nosotros.
Y también dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. En Hebreos 12:15 dice, el estorbo es la amargura. Fíjense que ahí hay un ejemplo muy bonito gráfico. La herida va a generar un mecanismo de defensa. Y este mecanismo de defensa produce un corazón endurecido. El corazón se pone duro, ¿ya? Y el ejemplo está abajo. A un niño que siempre se le condenaba cuando hablaba, es decir, usted se calla, ahora estamos hablando nosotros, después hablamos. Ese niño empieza a crear un mecanismo de defensa. Y después es un niño que a lo mejor se calla todo y no habla. No habla. Cuando hay algo que le molesta, se queda callado y no lo expresa. Y por lo tanto, esta persona no se puede comunicar. Y cuando se casa no tiene buena comunicación, ni con el cónyuge ni con los hijos, sea esposa o esposo. ¿Sí? No se sabe comunicar, porque la herida viene de cuando era niño. Es un ejemplo para que descubramos dónde está nuestra raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? En esta raíz crece el odio, el resentimiento, la ira, los celos, y el tiempo no olvida sino las profundizan. Estas raíces van a ir creciendo en nuestro interior de tal manera que nos van a hacer mucho daño. La raíz de amargura es una angustia del alma. Estar triste, profundamente triste, es un resentimiento, es decir, vuelvo a sentir, tengo el mismo sentimiento una y otra vez, y esto produce hostilidad y hay una ira reprimida en mí. Esto se transforma en un veneno para mi alma. Me hace olvidar las cosas buenas que Dios y las personas han hecho en mí. Esta raíz de amargura va a crecer, se acumula, madura, y su crecimiento es interno. No nos damos cuenta cómo va creciendo. Y ahí está Hebreos 12:15. El texto dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si yo tengo una profunda raíz de amargura, todo lo que sale de mi boca van a ser cosas que van a contaminar al otro. ¿Se acuerdan del dibujito de la mosca y de la abejita? Bueno, yo conozco personas que tienen unas quejas de sus papás o de sus hermanos tan grandes que cuando hablan empiezan a contaminar las ideas y los afectos de los otros, porque dice, sus raíces se extienden a un grupo familia y voy contaminando a los otros con mis ideas, con mis percepciones y me impiden entrar en la bendición, así como Israel, ¿cierto? Esta raíz de amargura es un enemigo mayor que las faltas de perdón. Se desarrolla con raíces como la ira, el enojo y la maledicencia. Y esto es una puerta para los demonios. Ahí está un versículo clave. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31, 32. Las consecuencias de la raíz de amargura. Puede traer enfermedades físicas. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque yo lo vivencié personalmente en mi cuerpo, ¿sí? Detoné, siendo muy chiquita, artritis, detoné insomnios, dolores de
espalda, me daban lumbociáticas muy recurrentes. Entonces dice, puede traer enfermedades físicas como artritis, úlcera, cáncer, insomnio, migraña, dolores de espalda. Son los verdugos que te atormentan. También está la psoriasis, la neuropatía, etc. Hay tantas enfermedades que son físicas, pero generalmente la raíz viene de una amargura del alma. Por eso es que es importante que nuestro corazón y nuestra historia, nuestro río de la vida, sea saneado por la gracia de Dios a través de el perdón. Un corazón lleno de raíces de amargura necesita ser arado por la gracia de Dios. Tenemos que pedir la gracia. Señor, dame la gracia de sacar de mí la raíz de amargura o que la tenga consciente para poder sanar. Necesito sanar esta raíz de amargura. Porque si ella crece en mí, me van a anclar al pasado. Las faltas de perdón y resentimiento causan raíces de amargura. Y estas raíces, hermanos, nos anclan al pasado, nos impiden avanzar. Queremos ser mejores, pero no podemos. Hay algo que impide que avancemos. Es porque hemos anclado nuestra vida en esta raíz de amargura. Pero aquí está Jesús, que con su Espíritu Santo nos va a permitir descubrir y ver a través de la fe. Si se fijan ahí, excelente, ahí lo estoy mostrando con el indicador, una F y una E, ¿cierto? Con esta fe que Él pone en nosotros, ¿dónde está esta raíz de amargura? Solo el Espíritu Santo nos va a poder revelar en qué momento se ancló la amargura en mi historia. Aquí hay niveles de amargura. Está la ofensa, el resentimiento, las faltas de perdón, raíz de amargura, ella trae odio. El odio genera una muerte espiritual y esta a su vez mi enfermedad física, es decir, la muerte física. El precio del rencor y del odio está en las Santas Escrituras. En Hebreos 12 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No esperemos que pasen los años. Comencemos hoy a perdonar. Permite a Dios para que arranque esa raíz de amargura que ha sido plantada en lo profundo del corazón. Y hoy recibe la salud en nombre de Jesús. Porque si no permito esto, caigo en el quinto nivel, que es la enfermedad del alma, ¿cierto? Me alejo de Dios. Me alejo de Dios, pongo una barrera y comienzo a pecar. Entonces el pecado que hay en mí, que es la falta de perdón, me separa de Dios. Y tengo pocas experiencias de Dios. ¿Por qué? Porque he puesto distancia entre mi Padre Dios y yo. ¿Y cómo es la distancia que puse? Estas raíces de amargura que fueron separándome de mi Creador. Me alejo de Dios y empiezo a cavilar con mi mente. Entonces, Satanás ataca la mente. Ahí hay textos que hablan de esto, Mateo 22, 37, 38. Dice, si Satanás logra dominar tu forma de pensar, te tiene en sus manos, porque te impedirá confiar en Dios. Tu mente está íntimamente unida a tu boca y tu corazón. Entonces fijémonos en lo que decimos, cómo lo decimos, porque eso está hablando de lo que hay en el corazón.
Y muchas veces dejamos que Satanás domine lo que sale por nuestros labios y lo que estamos pensando y sintiendo. En Proverbios 23:7 nos habla de cuál es el pensamiento en el corazón, cómo el hebreo piensa con el corazón. Satanás sabe que si puede controlar tu mente, puede controlar tu cuerpo, sentimientos, acciones. Y si no es confrontado, aún puede controlar tu espíritu. Y el último nivel, pierdo la paz. Estoy siempre atenta a mi ofensor en esa situación, actúo de acuerdo con esa situación. Entonces esto va a traer una parálisis de mi alma. Por eso está el paralítico que lo llevan dos en una camilla, ¿cierto? Y ahí ese cepo que tiene ahí el enfermo es el pecado. Y Jesús tiene la llave. Pero la llave la podemos usar nosotros. ¿Y cuál es? El perdón. Y Él dio un perdón grande en la cruz. Con su sangre preciosa, Él nos ha perdonado. Las faltas de perdón nos anclan al pasado. Me hace esclavo de la persona a quien yo odio. O sea, no puedo avanzar porque sigo arrastrando con esa persona toda mi vida. Entonces, al perdonar a los que te hicieron sufrir, puedes desatar tus nudos y liberar tu corazón. Ahí está, el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Entonces, es tan importante perdonar, hermanos. ¿A quiénes debo perdonar? A mi prójimo. Encuentro tan linda esa imagen de San Juan Pablo II, ¿cierto? Que perdona a quien intentó matarlo. O sea, de verdad que encuentro una maravilla el ejemplo que él nos dio en nuestra era. Muchos de nosotros logramos ver en algún minuto y conocer a Juan Pablo II. Perdonar a todos, al vecino, al papá, a la mamá, a los animalitos que me hicieron tirar los zapatos, que se fue y se metió a escarbar en mi jardín, ese animalito. Reconciliarnos con el mundo, con los hijos, con los hermanos, con todos. Qué importante es el perdón. Va a sanar el corazón. Perdonarse a uno mismo es uno de los perdones que más cuesta hacer, hermanos. Se los digo porque lo digo por experiencia. Es muy difícil muchas veces perdonarse situaciones. Hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan. Y estas clases de fallas requieren de un autoperdón. Perdonar a Dios. A ver, muchos pueden decir que espanto, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo va a perdonar a Dios uno? ¿Cómo yo voy a perdonar a Dios? Ya, el adulto no. Pero desde el niño que somos vamos a perdonar. Ese niño que dijo, ¿por qué me tocó nacer en esta familia? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué Dios no impidió que mi papá me pegara, por ejemplo? Entonces, nuestro niño interior necesita liberar esa culpa que tenemos a Dios. Dios no tiene la culpa, pero lo hemos hecho responsable de cosas que nos han acontecido en la vida. Y eso hay que perdonar. Perdonar también a los antepasados, a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, qué sé yo, maternos, paternos. Nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestra propia historia, con nuestros descendientes y ascendientes. Tenemos que reconciliarnos con nuestras raíces.
En conclusión, primero tengo que darme cuenta que me falta perdonar, ¿sí? Luego tomo la decisión. Es un perdón de voluntad que voy a hacer. No es que lo tenga que sentir. Es decir, tomo la decisión de hacer el ejercicio de perdonar. Luego voy a pedir la gracia. Perdono en fe. Oro el perdón en nombre de Cristo. Es decir, en un momento de oración, cierro los ojos, visualizo la situación o a las personas y decir simplemente, yo te perdono. Y tú perdóname a mí. Es una liberación de ambos lados, ¿cierto? Pido al Señor que me sane. Pido amor para mi hermano y para mí. Bendigo. Y ello va a hacer que descubra la raíz de amargura que hay en el corazón. Porque en la vida hemos caminado controlados por nosotros mismos. Es decir, mi ego está en el trono. Yo soy la señora y dueña de mi vida. Entonces yo manejo mi vida. Por lo tanto, yo doy el 1%, yo voy a la misa cuando yo tengo ganas, yo me voy a confesar, bueno, cuando me caiga bien el cura, yo, ¿sí? Es yo. Y le pongo el adorno de Dios a todo esto. Entonces digo que Dios ha querido esto para mí. Mentira. No es Dios el que está gobernando la vida, es uno mismo. En cambio, cuando la vida es controlada por Cristo y Él ocupa el centro de mi vida, el ego es destronado y nosotros comenzamos a entregarnos todos al Dios infinito. Y la verdad es que todo lo que vamos haciendo va en armonía con el plan de Dios y nos llena de paz. No hay una confrontación dentro de nosotros mismos. Todo se vive en armonía y en paz. Entonces, cuando Cristo está en el centro de tu vida, tienes seguridad, confianza, pero también hay una dependencia de Dios y le dedicamos tiempo y le dedico todo mi tiempo al Señor y Él me regala todo el tiempo en libertad. Entonces, ¿cuál es el fruto de todo esto? Obtengo salud. Salud de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Porque es Cristo el que viene a redimir toda mi historia. En Filipenses van a encontrar todos estos textos. Filipenses no es muy largo. Se puede leer entero, tranquilamente, y van a encontrar una maravilla cuando Cristo es el centro de la vida. Por lo tanto, tengo que decir, a ver, vamos a un lugar tranquilo a conversar y vamos a tratar de ponernos de acuerdo. La razón y el corazón. Qué importante es que haya esta armonía. Este es el camino que nos toma más años de recorrer. De la cabeza al corazón es el camino más largo que tenemos que transitar en la vida. Para que haya armonía, debemos de razonar con el corazón y pensar con el corazón. Es decir, el sentimiento del corazón también tiene que estar en la razón. Y solo allí puedo decir, Señor, eres el dueño de mi corazón. Espero que este tema les haya dado luces para poder descubrir en la vida lo que nos ha tenido anclados. Yo sigo descubriendo cosas, hermano. No puedo decir que me las sé todas, ni puedo decir tampoco que he terminado de hacer un proceso. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir haciendo procesos para sanar, para liberar. Y el Señor nos ha dado la gracia de dejarnos sacerdotes
con los cuales podemos contar y acudir al sacramento de la reconciliación. Y juntos con la vida podemos decir: a Jesucristo sea todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estoy dispuesta a consultas. Ok. Denise, ¿gustas leer preguntas? Sí, Bueno, sí, no. En YouTube hay una. ¿La quieres tú leer primero? Ok. En YouTube, María Ángel dice: buenas noches. ¿Cómo puedo sanar la culpa de que mi familiar haya decidido ser homosexual? Pregunta de María Ángel. Bueno, primero, no tienes que sentirte culpable. Perdonarte a ti misma, simplemente ponte a los pies de Jesús, anda a la misa, preséntalo en la patena cuando el sacerdote esté ofreciendo, presenta ese familiar y pide al Señor que haga su obra en él. Así como transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre, Él va a hacer su obra y va a hacer lo que mejor sea para el otro. Tú deja esto en manos de Dios, no te sientas nunca culpable. Siéntete culpable de tu responsabilidad en la vida, de tus pecados, pero no de los pecados de los demás. Nosotros no nos podemos sentir responsables de lo que el otro decide. Espero que eso te ayude. Así es. ¿Alguna otra pregunta de Sí, alguien? solamente hay una persona que dice: buenas noches, muy bonito el tema de hoy. Lo necesito para perdonarme y perdonar. Alabado sea Dios. Okay. Nancy dice: buenas noches, muy agradecida con estos temas tan importantes. Agradezco su humildad para exponer el tema con sus propios ejemplos. Gracias por trabajar y cambiar. Bueno, gracias, Señor. Mira, yo creo que la mejor prédica que uno puede hacer es el compartir la vida y ser testigo de lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor, mira, yo siempre digo, si el Señor pudo conmigo, puede con cualquiera de ustedes, chicas, porque de verdad que es solo Dios el que pudo haber hecho la obra que ha hecho en mí, porque de lo contrario, sin Dios, imposible, imposible. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, aquí hay un comentario que acaban de poner, Denise. Sí, Yara dice: si yo ya decidí perdonar, he confesado el rencor y resentimiento de la familia de mi esposo constantemente. ¿Por qué me pasan pensamientos de deseos nada malo para ellos? De deseos nada malo para ellos. Yo siento primero que hay algo que no lo dije y que es importante decirlo. Yo cuando confieso mis pecados, no voy a ir a acusar a otro al confesionario, ¿sí? Porque a veces yo voy a confesar mi pecado y justifico mi pecado, contándole al sacerdote todo el detalle de la historia de mi vida. Y no, eso es justificar el pecado. Eso por un lado. También se confiesa el pecado que cometieron contra nosotros. Eso yo no lo había dicho, pero creo que es importante decirlo. Nosotros hemos de confesar el pecado que han cometido contra nosotros. Por ejemplo, si alguien sufrió una violación, esa persona es víctima, no tiene que confesar el pecado porque ella no es la que provocó, pero sí se confiesa el pecado, la violación, porque necesito sanar el corazón. Ese es un ejemplo, ¿sí? Entonces es importante nosotros confesar para que el Señor vaya reparando en nosotros, pero también hay que ayudar a la gracia, que cuando tengas la tentación de pensar mal o desear algo mal para el otro, tú sola darte cuenta, digamos, y orar esto en contra, es decir, no, Señor, no es esto lo que yo quiero, bendice, por favor.
nada más. Ujú, ujú. Y el Señor te va a ir ayudando con la gracia. Poco a poco va a venir la gracia. Es lento, no es fácil. Así Sí. es. Quería comentarte algo. Yara, yo en lo personal, gracias a Dios, bueno, cuando me han pasado situaciones así, con familia, con personas en los áreas de trabajo, Señor, bendícelos, prospéralos y si es en tu divina misericordia, pues apártalos de mí. Y si es en la divina voluntad, si Dios te permite pasar por esa prueba de fuego, que muchas veces lo son para poderte pulir y para que te mantengas más cerca de Él, siempre bendícelos, prospéralos y pide que si es en la divina voluntad, que se aparte. Y si no, pues te va a ir dando la sanación poco a poco, pero yo te lo comparto porque yo ya lo he vivido y me ha ayudado mucho. Sí. Y lo otro que tú puedes pedir al Señor, y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras, Señor. Entonces Él te va a ir capacitando en el trayecto de tu vida como para ir enfrentando las situaciones que se van presentando, porque nadie está preparado para vivir momentos difíciles, no estamos hechos para eso, pero Dios nos va dando la capacidad. Entonces, a veces hay dolores muy profundos y uno tiene que decir, Señor, capacítame, dame lo que necesito y luego pídemelo porque no tengo de dónde sacar. Entonces Dios te va a ir dando poco a poco lo que tú necesitas. Sí, sobre todo si es la familia de su esposo, pues piensa en el esposo, en cómo se siente él también, Exacto. porque es su familia y él está en medio. O sea, por un lado la esposa y por un lado su familia. Entonces, si puedes tratar de hacerle también a él más ligera la carga, siendo más condescendiente y pues aquí sí como es familia política, pues aguantando un poquito, porque no es así como que puedes decir, me voy a alejar de la familia de mi esposo, porque pues no, sino hay que tratar de arreglar las cosas y eso solo se logra con el perdón y con Dios. Así es. En todo caso, yo tengo que decir que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a entregar como la receta. Yo voy a entregar un tema que es oración de fidelidad y que tiene los pasos a seguir para lograr llegar a la meta, que es el perdón real. Entonces, son diferentes pasos y los vamos a elaborar en una presentación para que ustedes puedan tener claridad en lo que van a orar. Y voy a dejar aquí en pantalla una oración tipo, una oración de fidelidad tipo que lo pueden pedir y se les, no sé si por el chat o cómo hacerla llegar. Es como una pauta de oración para que cada uno elabore su propia oración con su historia en su casa. ¿Sí? Okay. Eso lo voy a entregar la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, hay otro comentario, Sí, Denise. así es. María pregunta, dice, cuando tienes una carga demasiado pesada, desde mis antepasados y hasta la fecha, sigue dando dolores de cabeza, ¿qué se puede hacer? Orar por los antepasados, es decir, yo creo que mandar, mira, lo que a mí me ha resultado muy lindo es mandar a hacer misa por la familia, es decir, acá mi párroco, por ejemplo, no ora por el árbol genealógico, pero yo que hice fue tomar los apellidos de la familia, pongo los apellidos de mi familia, la de mi papá, materna y paterna de mi papá, paterna y materna de mamá, y ahí fui escalando el árbol genealógico hasta donde tenía conciencia yo de los apellidos. Entonces mandé a hacer misas por la familia.
y eso ayuda mucho a pacificar y a armonizar a la familia. El Señor es el único que puede con su Espíritu Santo armonizarlo todo, pero tenemos que saber cómo entregar, porque por ahí dice la palabra, a ustedes no se les da porque no saben cómo pedir. Entonces, para saber pedir, mejor entregar en la Eucaristía para que María Santísima interceda por cada uno de nosotros lo que necesitamos. Porque de pronto pedimos algo que no es bueno y el Señor no lo da. Entonces, lo mejor es mandar a hacer la misa por el árbol genealógico o por las familias que tú sientes que te está dañando, y eso va a traer mucha paz y reconciliación. Es un proceso muy lindo que se vive. Bueno, pues sí, es todo y no hay nada más que agregar. Entonces, muchísimas gracias, Gaby. Si gustas enviarme la oración para tenerla lista y subirla Sí, al pero chat te de la voy a Zoom. mandar para la próxima semana. Ajá. Sí, ¿Sí? para subirla Ok. al chat de Zoom y al de YouTube cuando estemos en la Con mucho conferencia. gusto. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces pasamos a hacer las invitaciones para la próxima semana. Y los queremos invitar a que nos acompañen este domingo a la Paraliturgia de Sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y la transmitimos por Zoom, por el canal de YouTube del Apostolado y por la página de Facebook del Apostolado. A las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por Facebook y por el canal de YouTube. Todo es en horario, hora de la Ciudad de México. El martes los invitamos, Denise y yo, a rezar el rosario con nosotros. Será a las 6:30, hora de la Ciudad de México. Va a ser el rosario meditado que el Padre Pío acostumbraba a rezar. 6:30. Se va a transmitir por Zoom, por el canal de YouTube y por la página de Facebook. El próximo miércoles tendremos con nosotros al Padre Jesús Leonardo Rebollo León y él nos va a hablar acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Y el jueves tendremos la cuarta y última conferencia del Taller de Sanación Interior desde el Seno Materno con Gabriela Salum Osorio. Y bueno, pues esas son todas las invitaciones y ahora pasamos con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, nuestros lugares, a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángel, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias, nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan todos una muy bendecida noche. Muchas gracias, Gaby. Bendición. Gracias. Gracias, Denise, y gracias a todos.